Bueno, un saludo a todas y a todos, y el día de hoy quiero comentar de manera rápida algo que está sucediendo en Colombia, especialmente en el aeropuerto El Dorado, que queda en la ciudad de Bogotá, que es actualmente donde vivo, y ha habido toda una polémica sobre el oratorio. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Jairo Antonio Popó Vallecilla, soy licenciado en Filosofía y Educación Religiosa y magíster en Ciencias de las Religiones. Y hoy contigo quiero que analicemos este caso puntual que está sucediendo en este momento en Bogotá, pero que nos ayuda a hacer una reflexión acerca del fenómeno y hecho religioso. Les resumo, y es que dentro del oratorio que queda en el aeropuerto El Dorado siempre había estado caracterizado por la religión católica. Y esta semana, creo que fue el 4 de agosto, hoy es el día 6 que estoy grabando esto. Lo que pasa es que con tantas clases que he tenido y grabaciones en los diferentes canales, pues no había tenido tiempo de comentarlo. Pero ya saqué el tiempo y te voy a aclarar, a puntualizar y a darte unas claves para que entendamos esto que está sucediendo. Y es que se ha decidido dentro del gobierno local, la alcaldía de Claudia López, que el oratorio se ha transformado en un espacio multirreligioso. ¿Esto qué significa? Y es que hasta esta semana que ya comenzaron a hacer las adecuaciones, el oratorio solo era caracterizado por la religión católica. Habían crucifijos, imágenes de algún santo, de la Virgen, de Jesús, bueno, caracterizado internamente por la religión católica. Y la polémica se ha dado porque a través de un decreto de la administración, ya lo vamos a ver más adelante, están transformando esto en un espacio multirreligioso. ¿Y cuál es la polémica? Que un grupo de personas, como ya lo veían en el intro del video, se desplazaron hasta el aeropuerto, hicieron una pequeña manifestación porque ellos entienden que la responsable directa de este cambio que ellos sienten que les afecta es la alcaldesa Claudia López. Voy a volver a colocar el video que colocaron en Twitter para que ustedes tranquilamente lo puedan observar conmigo. Bueno, quiero decirles algo. Yo he estado en el aeropuerto varias veces, he pasado por el oratorio y en las horas que yo he estado, ha estado cerrado. ¿Vale? Esto no quiere decir que pues, en otros horarios pues, esté abierto. Pero siempre he ido, he preguntado y ha estado cerrado por alguna circunstancia. Ese oratorio queda en el segundo piso del aeropuerto. Inclusive, normalmente aquí están todas las ventanillas de los vuelos internacionales. Bueno, entonces como podemos escuchar, dicen fuera Claudia López, porque ellos sienten, los que están allí, que Claudia López, la alcaldesa, es la culpable de que este lugar ya termine de ser caracterizado por una religión en particular, en este caso la religión católica. Y vamos a analizar la noticia que publicaron en El Espectador el día 4 de septiembre sobre este tema. La vamos comentando y ahí yo también aprovecho y les voy comentando pues lo que se me viene a mí a la mente, y entre todos nosotros que estamos aquí en mi canal Pensamiento Virtual lo vamos a analizar desde el punto de vista de las ciencias de las religiones. Dice así: fuera Claudia López, así fue la manifestación por el oratorio del aeropuerto. Un grupo católico convocó a una marcha este fin de semana, o sea, el fin de semana pasado. Luego que Opaín S.A. es la empresa encargada del aeropuerto, es una empresa privada, acatara la orden del distrito de convertir el oratorio del aeropuerto en un espacio neutral de reflexión. La marcha generó congestión vehicular y alto flujo de personas al interior de El Dorado. Entonces aquí podemos ver ya una foto ya diferente, más cerca a la puerta del oratorio. Podemos ver unos crucifijos, evidentemente unos estandartes aquí de Jesús glorificado.
personas con cruces en las manos. Bueno, aquí ya vemos pues la manifestación un poco más enardecida. Y aquí personas con celulares móviles grabando. No alcanzo a leer un poco aquí la bandera, pero hace referencia, como dice la noticia, de algún grupo católico que se organizó y convocó a las personas que fueran allí. Y dice así: congestión vehicular y una movilización de por lo menos 100 personas fue el panorama que vivieron los bogotanos la tarde de este sábado en el occidente de Bogotá. Más precisamente sobre la calle 26 entre Carrera 100 y el Muelle Internacional del Dorado, que es la entrada al aeropuerto. Los que han estado aquí en Bogotá y que se dan cuenta que solo hay una calle para ingresar y salir del aeropuerto, que es la calle 26. Seguimos. El motivo de esta marcha pacífica era que para el distrito y Opaín, la empresa que administra el aeropuerto de Bogotá, conservaran los elementos del oratorio que está ubicado en la terminal aérea y mantuvieran este espacio como un centro religioso, y aquí viene el tema, exclusivamente católico. La movilización inició pasada las 2 p.m. y se extendió hasta las 5 p.m. O sea que estuvieron 3 horas las personas ahí manifestándose, con una concentración en el oratorio, en donde los feligreses, además de rechazar las medidas tomadas por el distrito y el aeropuerto, insistieron en que la alcaldesa de Bogotá debería abandonar su cargo. Ya aquí pues se unen 2 temas totalmente diferentes. Uno es el cambio de caracterización del espacio religioso, de uno confesional a uno multirreligioso, y otro es el deseo que tienen un grupo de personas que la alcaldesa no siga en su trabajo. Yo creo que ahí hay 2 temas que se unen, y el hecho de volver el espacio de manera ya multirreligioso, el oratorio, es una excusa fácil para pasarlo a un tema político. Porque puede ser que muchas de estas personas no solo estén en contra de esta decisión, que vamos a ver más adelante, que no viene originalmente de la alcaldía de Claudia López, sino del alcalde anterior, y que apenas ahora se pone en práctica, que utilizan también este mecanismo para unir temas políticos. Por eso es muy importante el tema de las religiones, porque el tema de las religiones está tan inmerso en la pasión, identidad y esperanzas, sueños, inclusive en lo constitutorio de una cultura, que tiene mucha fuerza de movilidad. A veces pensamos que lo religioso es algo de un grupo de personas iletradas, que esto ya quedó superado por el racionalismo, que hablar de religión es casi como hablar con niños de párvulo, o inclusive el que habla de religión que está tachado de derechas, o una persona dogmática que no utiliza la razón para el diálogo. Aquí en mi canal tengo que decirles que el ámbito de lo religioso no solo se limita a la vivencia confesional específicamente de una religión, sino que dentro del análisis ciencias de las religiones se introduce todo el ámbito de poder, con razón, con argumentos, con investigación, con estadísticas y con un método analizar el impacto de las religiones en las comunidades, no solamente el de la religión católica o de la musulmana o de la judía, no, de todo el hecho religioso. Por eso es muy importante que cada vez más la reflexión sobre el impacto de las religiones en las personas, en las comunidades, en los países, sea de gran interés para el gran público. Porque fíjense que en este caso, que es volver el oratorio ya no exclusivo de una sola religión, sino que sea multirreligioso, que es lo que la ley, ya lo vamos a ver, lo está exigiendo, y más en un país que no es confesional como Colombia, debe ser algo natural, pero se vuelve un conflicto para algunas personas y es utilizado también de manera política. Como este simple ejemplo, hay muchísimos más dentro del continente y dentro del mundo donde las religiones juegan un papel importante dentro del constructo social, pero que lamentablemente por esa mala fama o por esa conversación en la mesa con nuestros familiares, que a veces tenemos a alguien un poco más fanático, otro un poco menos cercano al tema de las religiones, creemos que eso que vivimos ahí, en ese pequeño núcleo, es el ámbito del estudio de las religiones. Y hoy debo decirles que no, que es
un ámbito muy específico que está hoy en día con mucha posibilidad de proyección y también de espacio de reflexión para entender estos fenómenos y otros importantes. Sigo porque si no, me enrollo en el tema y no terminamos hoy. Bueno, entonces aquí, como veíamos, hubo esta polémica y sigo con la noticia. Aquí el espectador coloca esta cuenta donde estaba el video que ya les mostré. Y sigo. A pesar de las afecciones viales y los contundentes rechazos de la comunidad religiosa, la empresa Opaín señaló que no se pronunciará al respecto, pues todo parece indicar que la decisión ya está tomada y no hay reversa. Según la diócesis de Fontibón, que tenía un convenio para operar la capilla hasta el 2037, la decisión de transformar el oratorio fue tomada por solicitud de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, la cual acató Opaín, a pesar de haber podido negarse a aceptar dicha determinación. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué Opaín debía de rechazar el mandato de la Secretaría de la ciudad para hacer el cambio que ya estaba designado por un decreto, que lo vamos a ver más adelante, que en ese mismo hilo del Twitter un ciudadano lo coloca? Ahí les dejo yo a ustedes la inquietud. ¿Por qué Opaín, según lo que nos dice esta noticia, indagada por la diócesis de Fontibón, pues debería de negarse a acatar la orden? Sigo con la noticia. No hubo diálogo. Opaín es una empresa autónoma, pero fue la Secretaría de Gobierno la que le pidió que nos sacara del aeropuerto. Denunciamos esto porque no nos deja así evangelizar y atender a las personas que desean acercarse a la paz de Dios, manifestó el obispo de Fontibón, Juan Vicente Córdoba Villota. Y ahí también se le puede hacer una pregunta al obispo Juan Vicente Córdoba Villota, y es, ¿qué pasa con las personas que nos confiesan la religión cristiana católica y que hacen uso del aeropuerto? Esa es una pregunta que tenemos que nosotros comenzar a hacer dentro de los espacios públicos, dentro de un país no confesional como el de Colombia. Y yo creo que ahí es un punto muy importante también para que comencemos nosotros a poner sobre encima de la mesa, porque a veces se nos olvida por el auge cultural, por la fuerza cultural que hay dentro de Colombia, que tradicionalmente es cristiana, católica, pero que legalmente es un país no confesional. ¿Qué significa esto? Que el país no tiene una religión que esté unida a su constructo nacional, por lo cual Colombia es un país laico que colabora, más adelante lo podremos ver, yo creo que en otro video, el tema de las relaciones de las religiones y el Estado Nacional, pero Colombia es un país laico, pero también dentro de la Constitución dice que ella colabora con las diferentes religiones que se encuentran dentro de su territorio. Pero esto no significa que vaya a dar una mayor colaboración a una religión en particular. Yo sé que ustedes todos están pensando en el concordato, pero esto hace parte de otra clase. Si ustedes quieren y a este video le va bien y lo comparten con su abuela, con su tía y con su prima, que ellas están interesadas en este tema, y también con su tío y su abuelo. Entonces, ¿qué quiero decirles? Y es que siendo Colombia un país confesional, este tipo de situaciones no deberían de pasar. Si todos tenemos en nuestra conciencia como ciudadanos que no se le puede dar un mayor privilegio a una religión que a otra, independientemente de la que sea. Sé que tenemos el tema del concordato, que esto es un acuerdo entre países. No olvidemos que el Vaticano pues es un país reconocido por la ONU, hace unos acuerdos bilaterales con algunas naciones y entre ellas pues está el concordato actual con nuestra nación. Y sigo en la noticia. Y aquí pues el obispo de Fontibón manifiesta su malestar. Pero aquí también viene una pregunta para los organizadores de la capilla multirreligiosa dentro del aeropuerto. Evidentemente, dentro de la Constitución, Colombia no es un país confesional, por lo cual ese espacio puede ser utilizado por cualquier tipo de religión. Si había una participación de un líder religioso católico en algún momento, en algún horario, ¿qué pasará también con estos líderes religiosos que quieran utilizar ese espacio para estar en contacto con sus fieles? Y aquí pues estaría el sacerdote, estaría el imán musulmán y estaría también un rabino judío, un líder espiritual budista. En resumen, debería de haber un espacio también ahí, dentro del tiempo
del uso de la capilla, ahorita espacio multirreligioso, para que estos líderes pudieran también ahí tener una representación. Si ese es el modelo. Hay otro modelo que se utiliza en estos espacios multirreligiosos y es de dejarlo abierto sin ningún tipo de imagen que represente a una sola religión y que las personas vayan rotando, vayan compartiendo y que vayan utilizando ese lugar como un espacio para su encuentro con su Dios o sus divinidades. Esto que pasa en Colombia hoy no es algo que no haya pasado en otros países. Los que hemos tenido la oportunidad de estar, y aquí voy a poner un ejemplo, en el aeropuerto de Barajas, hemos visto que ya ahí hay varios lugares de encuentro religioso. No solo hay uno caracterizado por la Iglesia Católica. Lo hubo por mucho tiempo, pero con la Constitución vigente de España también les exigía que en estos espacios públicos, y ojo muchachos, no olvidemos los espacios públicos. Espacios públicos son como el aeropuerto, los hospitales. Aquí viene un tema interesante para otro video. Los colegios, lugares de deporte, etcétera. Todos esos lugares públicos dentro de un país como Colombia que no es confesional no deberían de tener un espacio caracterizado por una sola religión. Inclusive eso también nos permite hacer la reflexión sobre el Ejército Nacional. Sé que por el concordato pues hay un acuerdo de que esté regentado por actualmente la Iglesia Católica, pero porque ellos tienen un obispo castrense adjunto ahí a toda la fuerza pública, pero debería de irse abriendo, no sé si existe, me lo pueden dejar en los comentarios, un espacio también de que haya un pastor evangélico, un imán musulmán o un líder judío, ¿no? Que haya un líder de ahí de la sinagoga que también pueda participar de estos espacios donde hay ciudadanos colombianos que tienen diferente tipo de religión a la católica y que también en estos espacios como en el ejército deberían de tener una representación al mismo nivel que tiene el obispado castrense. Entonces también eso ahí es un punto importante para la reflexión. Bueno, entonces vamos a hablar, que tanto que hemos hablado de que Colombia es un país laico, no confesional. Aquí dentro de la Constitución de Colombia, si ustedes quieren, van ahí al librito de la Constitución que su mamá les compró para la primaria y que no lo has vuelto a sacar, busca el artículo 19. Y en el artículo 19 se dice, te voy a ayudar a leerlo, se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Y esto también faculta a que dentro de los lugares públicos, pues esta representación de todas las religiones debería estar al mismo nivel. Entonces, lo que está sucediendo en el aeropuerto de Bogotá es una acción dentro de un país no confesional frente a un espacio para prestar un servicio religioso a sus ciudadanos que confiesan diferente tipo de religión. No hay una sola religión nacional exigida para todos los colombianos. Y aquí les muestro un poco lo que les comento del aeropuerto de Barajas. ¿Qué pasa en el aeropuerto de Barajas? Y es que como es tan grande, tiene diferentes espacios. Y aquí pues hay un espacio para la Iglesia Católica y hay otro espacio multirreligioso. Entonces eso también ha causado alguna polémica porque algunos dicen, bueno, porque hay un solo espacio para la Iglesia Católica y las otras religiones van a compartir un espacio multirreligioso. Fue el acuerdo que llegaron hasta hace unos años. No sé si eso ha cambiado. Pero hasta que yo lo conocí, yo lo vi, habían esos dos espacios que ya era un adelanto a la sola capilla. Antes había, aquí está la imagen, una sola capilla, pero ahora está la capilla y el oratorio, que es este espacio multirreligioso. Y de esto salió una noticia que también les quiero leer, porque aquí da un aporte mi profesor de la maestría, Díaz de Velasco, y a todos los que me están escuchando, les recomiendo este librito. Y se me cayó el lápiz porque este libro para mí es el libro que yo tengo a la mano siempre. Se llama Breve Historia de las Religiones, Díaz de Velasco. Mira, de Alianza Editorial, en la segunda edición. Es muy fácil de leer, hace un resumen de todas las religiones y al final hay un capítulo que me encanta que se llama Las religiones del futuro, donde él establece unas líneas de cómo vamos a vivir como sociedades las religiones en un futuro próximo. Y una de las características importantes como sociedad que tenemos
en un futuro próximo para la vivencia de las religiones es ir construyendo espacios multireligiosos. ¿Esto qué significa? Que cada vez más, por el movimiento de las migraciones, por la capacidad que tienen ya las masas humanas de cambiar de lugar, de compartir nuevos espacios, de viajar, de encontrarse con nuevas culturas, pues cada vez más los espacios multireligiosos van a estar de la mano del desarrollo de las sociedades. Creemos que, porque vemos algunos grupos extremistas de todas las religiones que se están fortaleciendo, todo este tipo de grupos dogmáticos, sectarios, que solo quieren ir hacia atrás y ir potencializando la división, pero cuando viajamos y estamos en contacto con otras culturas y conocemos otros espacios, vemos que es todo lo contrario, que lo que se está viviendo desde las bases dentro de la vivencia de las religiones son espacios multireligiosos, como el que estamos viendo ahora y que estamos analizando de la capilla, que ahorita ya no se llamará capilla, sino que se puede llamar oratorio del aeropuerto El Dorado. Me acomodo un poco para leer esta segunda noticia. Esta es un poco más antigua, pero nos permite hacer la comparativa con el caso español, especialmente en el aeropuerto de Madrid de Barajas. Esto está tomado de la revista Crónica. Y dice así, esto es del año 2019. A diferencia de la vecina Francia, y aquí algo importante, el primer país laico es Francia. Hay dos ciudades, que voy a poner aquí el comentario que siempre se me olvida el nombre, hay dos ciudades en Francia que siguen siendo confesionales, pero es un país totalmente laico. ¿Qué significa? Que no hay colaboración ninguna del Estado para ninguna de las religiones. Entonces por eso comienza ahí diciendo, a diferencia de la vecina Francia, donde dieron carpetazo al tema en 1848, imagínense, 1848, al declarar la laicidad del Estado, los expertos advierten de que la España confesional debe plantearse en serio la puesta en marcha de centros multiconfesionales en los espacios públicos. Ahí está la clave, y es que en un país laico o en un país no confesional, dentro de los espacios públicos se debe garantizar espacios multireligiosos. Así la cultura, así la historia marquen la característica de una religión en particular, en este caso en Colombia y en España, la religión católica, para no vulnerar la libertad religiosa de ninguno de los españoles, y acá pues en Colombia de ninguno de los colombianos. La Constitución establece que ninguna confesión tendrá carácter estatal, lo que abre la puerta a todas, pero los centros multireligiosos hoy se cuentan con los dedos de las manos. En España, yo tuve la oportunidad de vivir en España unos años haciendo una maestría, y lo que ellos tienen es, evidentemente, no es un país confesional, pero tienen unos acuerdos por cada una de las religiones. El último acuerdo que establecieron, si no me falla la mente, fue con los testigos de Jehová. Ahí me puedo equivocar, pero ellos tienen unos acuerdos con el Islam, con el judaísmo y con la Iglesia Católica. Y en esos acuerdos, pues ahí se establecen algún tipo de beneficios. El que más recuerdo es el beneficio que se tiene en la declaración de la renta, donde tú puedes marcar una casilla para las ONG y la otra casilla para la Iglesia Católica. Ese tema siempre sale cada año en España cuando hay cambio de gobierno o cuando se viene el tema de pagar la renta, que por qué allí pues no aparece en esas casillas las otras religiones. Eso también nos daría para otro tema. Sigo aquí. En circunstancias normales no se plantean problemas, ya que según los datos del Ministerio de Justicia existen a lo largo de la geografía en torno a 30.000 centros de culto, casi 23.000 parroquias católicas, el 76%, a corte de 2019, más de 3.000 centros evangélicos, 1.200 mezquitas u oratorios musulmanes. Claro, evidentemente ahí en España la presencia musulmán es bastante importante, a diferencia en Colombia, que lamentablemente por la poca migración musulmana solo se ve en algunas cuantas ciudades principales algún tipo de mezquita, pero en España sí es muy fuertemente también por su historia, evidentemente con la cultura musulmana, que esto pues no se puede dejar atrás. Sigo, 700 salones del Reino de los Testigos de Jehová, 200 lugares de culto ortodoxo, 150 mormones y más de
300 budistas y 50 hinduistas, entre otros. Fíjense que siendo España un país donde hay participación de todas estas religiones con un número significativo, también el tema de los oratorios en los aeropuertos ha sido un poco conflictivo, poco practicantes, dice aquí. Vamos a ver a qué nos lleva esto. El problema, como apunta el catedrático de la Universidad de La Laguna, Francisco Díaz de Velasco, ahí, mi profesor, se plantea cuando este libre abanico de opciones queda coartado por la privación de la libertad o restricción temporal de movimientos. Por ejemplo, en cárceles, se me escapa ese lugar público, las cárceles. ¿Qué pasa en las cárceles con las otras confesiones religiosas? Aquí en Colombia sabemos que hay comunidades religiosas que se dedican por su carisma a llevar esta ayuda, estos espacios de reflexión a las cárceles, pero se le está también abriendo el espacio a los cristianos no católicos, musulmanes, judíos, budistas, bueno, a todas las definiciones religiosas en nuestro país. Los hospitales y hasta los cementerios, también en los cementerios, es otro lugar donde a veces vemos más participación de la religión católica que de las otras confesiones. Y así como en los hospitales, todos vamos a los hospitales a nacer, independientemente de nuestras religiones, al cementerio algún día vamos a llegar todos independientemente de nuestras religiones. Y para nuestras familias y allegados, pues sería importante tener ahí también un espacio para vivir su fe, su religión y su contacto con lo trascendente, independientemente de la religión que profesen, que encuentren ahí un espacio para vivir su fe en estos momentos fundamentales de la historia de cada individuo. Seguimos. El Camposanto de la Almudena de Madrid ha sido objeto de polémica por la negativa del sacerdote católico a que en la capilla se oficien ritos de otros cultos. Entonces aquí también, si hay un solo espacio que está caracterizado por una sola religión en un lugar público, evidentemente va a haber un choque ahí si ese lugar va a ser utilizado por otro tipo de religiones. Entonces está la solución que se está implementando en algunos lugares como los aeropuertos, que es un solo lugar multirreligioso no caracterizado, o abrir un espacio para cada una de las religiones, que dependiendo del espacio, dependiendo del terreno, pues se podría hacer, y también de la inversión económica. O si no, mi recomendación en este video es que cada vez hayan en estos lugares públicos un espacio multirreligioso. Y esto ya no es tampoco algo raro que ustedes me digan, pero Jairo, ¿cómo vamos a tener un espacio aquí sin ninguna caracterización? Que primero venga el sacerdote católico, que después venga el pastor evangélico, que después venga el musulmán. Sí, esto ya existe. Recuerden, mis compañeros, mis amigos y mis amigas, en los centros comerciales, ustedes alguna vez han visto que utilizan un salón los domingos, preferiblemente. El sacerdote entra, ahí organiza su sitio para la Eucaristía, después lo desmontan y después sigue el pastor evangélico. Inclusive en algunas unidades residenciales, que es muy común aquí en Colombia, esos bloques de casas, de apartamentos, donde un día viene el sacerdote, hace su Eucaristía y después otro día lo desmontan y ahí hacen después una fiesta, después lo desmontan y hacen un encuentro de religiones cristianas carismáticas. Entonces esto sí existe. Lo que sucede es que a veces se nos olvida, unimos temas políticos, temas pasionales. Cuando digo temas pasionales, este es el tema de la pasión política, de la pasión beligerante o de la pasión que tenemos ahí frente a lo divino, frente a lo religioso. Hacemos una mezcla, un salpicón y pues suceden estas cosas. En cualquier caso, el experto en historia de las religiones advierte de que según el CIS, los españoles que mantienen una fuerte práctica religiosa en España se sitúan en torno al 20%. Y los creyentes de otras religiones diferentes al catolicismo se pueden computar en torno al 5%. Además, hay un 25% de no creyentes y ateos. Estas estadísticas que están de España al 2019, yo también vi que en el caso colombiano con el aeropuerto decían, pero es que aquí en Colombia la gran mayoría es católico, necesitamos que ese oratorio sea católico. Ahí no juega ese tipo de, podríamos decir, de argumentos basados en las estadísticas, porque por más que en un país, y eso también ya lo dice la Constitución, que la gran mayoría profese el catolicismo, no significa que
haya un trato especial o no debería. Aquí es el caso real, o no debería existir un trato preferencial frente a las otras confesiones religiosas. Y no por ser mayoría se tiene que legislar por la confesión religiosa de la mayoría, sino que ya siendo un Estado laico, los gobiernos tienen que legislar abriendo oportunidades iguales para todas las confesiones religiosas. Este tema es muy controversial para las religiones que mantienen, ostentan o circunscriben algún cierto poder, porque ahí, pues evidentemente cuando van a ser tratados con la misma vara, pues a veces a algunos esto les incomoda, pero si vamos al tema legal, debería de ser así, todas las religiones ser tratadas con la misma vara. Inclusive me acuerdo, yo escribí un libro sobre el impacto del internet en la vivencia espiritual durante la pandemia. Y en ese libro yo hago el análisis de un tuit que colocó en su momento el anterior presidente de Colombia, Iván Duque, que hacía una promoción a una devoción mariana. Y ahí pues yo hago el análisis de cómo los presidentes dentro de algunos espacios públicos deberían de también hacer, si van a hacer algún tipo de alusión religiosa, tener en cuenta las otras religiones que también habitan dentro de su territorio el cual él gobierna. Porque si solo muestra la preferencia, la suya, que él tiene todo el derecho de tener una preferencia religiosa, pero si utiliza los medios que tiene como representante del gobierno para una sola religión, ahí algo falla. ¿Cuál es mi aporte? Y es que los representantes de los gobiernos en países laicos deben estar muy atentos a sus expresiones religiosas personales que no vayan a afectar, en este caso en Colombia, y aquí pues yo no soy abogado, pero aquí está el artículo 19 que se garantiza la libertad de cultos, y dentro del gobierno pues todas las acciones tienen que girar en torno a garantizar esto. Bueno, con esto termino este video. Ya pues analizamos de manera conjunta esta noticia. No quería dejar pasar porque a veces con tantas cosas se me pasan estos temas y pues a veces cuando me doy cuenta ya ha pasado mucho el tiempo y no vale la pena hacer el video. Pero aquí creo que ahora que termine de grabarlo y hacerle una pequeña edición, lo colgaré hoy mismo. Y pues espero que lo compartas. Suscríbete al canal, por favor. Ya somos más de 600 seguidores del canal. Mi meta es poder llegar este año a los 1000. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.